Ты младенец, мой прекрасный, баю. Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Han pasado muchos años desde la última vez que estuve aquí con un relato para ustedes. Espero que este sea de su agrado y pues que marque el regreso definitivo de este canal y que siga trayendo pues durante mucho tiempo historias que resulten relevantes para ustedes. Bienvenidos sean a ¿Cuál es tu veneno? El lugar en el ciberespacio donde podrán encontrar diferentes venenos auditivos según su sed del día. El día de hoy vengo presentándoles la historia de las lupercales, que digo, yo sé que normalmente cuando hablamos del origen de San Valentín se nos habla de la historia de este monje del mismo nombre, que les contaré en un video que estaré subiendo en estos próximos días, pero está también esta otra historia de origen, que son las Lupercalias, que pues es un festival que se originó en la antigua Roma, que se celebra del 13 al 15 de febrero. Esto en honor al fauno, que es conocido como el dios de la fertilidad y la naturaleza. Tenía características que en cierta era cristiana pues digamos que no eran muy bien vistas, y pues sus orígenes estaban relacionados con la fertilidad de las mujeres y pues también con la naturaleza, que sabemos que siempre, o sea, desde hace muchísimos años la naturaleza y la mujer están íntimamente relacionadas. Durante esta festividad de las Lupercalias pues se realizaban rituales, ceremonias para poder purificar y fertilizar la ciudad, y de la misma forma pues traer como a esta protección que podían tener los ciudadanos de enfermedades y de malos espíritus, que se creía que eran los que justamente provocaban las enfermedades. Se les suele relacionar con la leyenda de Rómulo y Remo. Para las personas que no tengan mucha idea de qué trata esta leyenda, pues se cuenta que Rómulo y Remo eran hijos del dios Marte y de Rea. Rea era una sacerdotisa de la diosa Vesta, y ella había hecho pues un voto de castidad como normalmente se hacía en ese entonces, pero el dios Marte se enamoró de ella y la sedujo. De esta unión Rea queda embarazada y su tío Amulio, que era el rey de Alba Longa, se entera y la encarcela para evitar que ella tuviera estos hijos. Sin embargo, Marte interviene, hizo que Rea diera a luz a estos hermanos en una cueva, a lo que Amulio ordenó que los niños fueran abandonados en el río Tíber para evitar que crecieran y se convirtieran más adelante en una amenaza para su trono y su reinado. Sin embargo, se apiada de ellos la diosa del río Tiberina y los lleva a una cueva en la colina del Palatino, y es ahí donde aparece el personaje que le da el nombre a esta festividad, que es una loba que se llama Luperca, quien encuentra a estos niños, los amamanta y los cría básicamente. Después un pastor llamado Faustulo también pues los encuentra y se los lleva a su casa, donde su esposa Aca los cría como si fueran propios. Sin embargo, pues cuando Rómulo y Remo crecen, descubren su verdadera identidad y deciden fundar una ciudad juntos. Y sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre el lugar donde debía estar esta ciudad. Rómulo quería que estuviera en la colina del Palatino, que es donde ellos pues se criaron con la loba Luperca, mientras que Remo quería que se fundara en la colina del Aventino. Esta discusión entre los dos hermanos se convierte en una pelea que desemboca en que Rómulo termine con la vida de su hermano Remo, y posteriormente Rómulo entonces funda la ciudad de Roma en la colina del Palatino. La leyenda de Rómulo y Remo es una de las más importantes desde la mitología romana y ha sido representada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia. En la actualidad existe una estatua de bronce que se llama Loba Capitolina o directamente Luperca, que se encuentra en un museo, y posteriormente fueron añadidas las figuras de Rómulo y Remo,
quienes están amamantando de esta loba en honor a esta historia que básicamente nos cuenta cómo fue la fundación de lo que hoy conocemos como Roma. Relacionado un poco a la historia, si hay alguien que sepa un poco como de religión o que en algún momento haya escuchado como historias religiosas, siento que hay una ligera similitud entre esta historia que nos cuentan de cuando dejan a Moisés en una cesta en el río y que luego es rescatado, porque también se cuenta que pues justamente antes de ser encontrados en el río Tíber, su tío Amulio los deja a estos niños en una cesta a merced de la corriente, pensando que pues de esta forma se iba a deshacer de ellos, pero pues en este caso es el dios Tiberino quien los encuentra. Luperca es un personaje clave en la leyenda de Rómulo y Remo y también en la actualidad sigue siendo un ícono en la ciudad de Roma, por lo que pueden encontrar su figura en escudos, en logos, en monumentos, no solo en la capital italiana, sino también en otras ciudades europeas. Incluso tengo entendido que en el fútbol de Roma, la AS lleva en su escudo a la loba capitolina y uno de sus célebres apodos es la lupa, que es como se dice la loba en italiano. De hecho, el barrio de Testaccio tiene un enorme mural de una loba encerrado llamada Jumping Wolf, e incluso llegando al Vaticano se puede apreciar una fachada de la Vía de la Conciliazione, que también puedes encontrar un icono de la loba referenciando a esta historia. Ahora bien, si tú buscas imágenes referentes a las Lupercales y este tipo de cosas, o quién sabe, tal vez eres de estas personas que les tocó ver en pandemia esta serie que se hizo muy popular en su momento de Chilling Adventures of Sabrina. Ahí hay un capítulo donde justo celebran las Lupercales, ya que en esta celebración pues está muy relacionada la imagen de jóvenes hombres semidesnudos, vestidos solo con pieles, que de hecho esto es muy cuestionable en la actualidad, pero pues persiguen a mujeres golpeándolas con tiras de piel de cabra. Esto se suponía que era para estimular su fertilidad, cosas extrañas, pero pasaban. Digo, sabemos que los romanos no tenían ningún problema con la sexualidad ni con este tipo de cosas, con la desnudez. Entonces era una de sus fiestas más desinhibidas, junto con los Saturnales, que tenían su festividad en diciembre y que posteriormente dan origen a los carnavales, pero eso ya lo hablaremos en diciembre. Sin embargo, hablándoles ya después de las Lupercales, en realidad no está muy claro su origen, o sea, por qué les surgió esta idea de latiguear chicas para estimular su fertilidad, pero algunos de los textos más detallados pues que se han encontrado sobre esta festividad proviene de 3 autores diferentes, que es Dionisio, Ovidio y Plutarco, que nos ofrecen versiones muy diferentes sobre esta festividad. Según Dionisio y Plutarco, este es un antiguo rito griego procediente de la región de Arcadia y dedicado al dios Pan, a quien también le vamos a hacer un video específico porque creo que está muy interesante ahondar más en el personaje y en las diferentes representaciones que ha tenido. De hecho, este personaje también sale en la serie que mencioné anteriormente. Dios Pan, así en resumen, es el señor de la naturaleza, de los animales salvajes, de los lobos y de las cabras, lo cual tiene mucho sentido. Y pues según esta versión, originalmente las Lupercales consistían en una carrera en honor al dios Pan para pedirle justamente que mantuviera alejados a los lobos de los rebaños para que estos pues no se comieran a sus ovejas, y de ahí venía este hecho de que pues se vistieran con pieles de cabra y máscaras de lobo para semejar que eran lobos y asustar pues a los mismos, no se acercaran pues como a su territorio. Sin embargo, Ovidio es quien nos remonta a Rómulo y Remo, la leyenda que ya les conté pues anteriormente.
Pero, o sea, relacionado con esto, se cuenta que justo fue durante el reinado de Ovidio que se produce o sea, un tiempo muy prolongado donde muchas mujeres romanas sufrieron de esterilidad. No se sabe realmente por qué. Seguramente fue porque pues no había una muy buena nutrición y sabemos que es algo muy importante al momento de pues querer concebir, tener un cuerpo sano y pues seguramente las condiciones sanitarias y alimentarias no eran las mejores. Sin embargo, es por esto que se comienza a realizar un peregrinaje. En el caso de Ovidio, él dice que esto no surgió como una festividad, sino como una especie de procesión a un bosque sagrado, que era el bosque sagrado de Juno, la diosa de esta zona, y que a partir de esta procesión es que ellos comienzan a sacrificar cabras en su honor y quien por alguna razón asumió que era necesario golpear a las mujeres y de alguna manera pues esto se interpretó como que la profecía era que tenías que sacrificar una cabra y con su piel golpear a las mujeres para que éstas fueran fértiles nuevamente. Se cree que es esta segunda versión la que es un poco más cercana a la verdad, ya que pues sí se tiene evidencia de que se llevaban a cabo estos rituales o rituales al menos muy parecidos. En esta misma interpretación romana, la loba no se considera pues un peligro, sino una encarnación del fauno Luperco, quien adoptó la forma de una loba para poder pues criar a Rómulo y Remo y que estos no fallecieran. Hay otras teorías. La loba realmente no era una loba in situ, sino que es una alegoría realmente a una prostituta. Y es lo más probable, porque sabemos que en diferentes culturas muchas veces se ocupaban nodrizas y en ocasiones las que terminaban fungiendo este papel eran las personas, las llamamos cortesanas por cosas de YouTube. Ellas eran quienes terminaban pues amamantando a niños que eran abandonados o cuyas madres pues morían en el parto por las condiciones insalubres en las que éstas daban a luz. Entonces pues tiene mucho sentido que justo dentro de su mitología hayan creado esta alegoría para representarlas, que no fuera algo que pues sabemos que incluso en la actualidad hay mucho tabú ante este trabajo, por llamarlo de alguna manera. Si bien pues claramente es una fiesta muy polémica debido a pues justamente estos rituales de corretear a las chicas durante, o sea, por los bosques y golpearlas supuestamente para estimular su fertilidad. Otra parte importante de estos rituales es que los participantes se impregnaban la frente con sangre de animales sacrificados y con leche de cabra. Posteriormente se ataban las pieles de estas cabras a modo de taparrabos, tapaban un poco, pero por lo demás iban desnudos y posteriormente se disfrazaban con máscaras de lobo. Según otras versiones, en lugar de máscaras de lobo, usaban barro, con la cual se cubrían todo el rostro, y se lanzaban a comenzar a corretear a las chicas, golpeándolas en su camino, pues a las que se encontraran, supuestamente como para bendecirlas con la fertilidad. Este rito que pues actualmente puede parecer muy polémico, en ese entonces pues tenía un significado simbólico donde estos dioses lobo reafirmaban pues su dominio sobre la naturaleza, sobre la mujer y al mismo tiempo supuestamente representando a un dios cabrío propiciaba la fertilidad de las mujeres. Esto ante la proximidad de la primavera y pues el sacrificio de la cabra tenía también la función de aplacar simbólicamente el hambre de los lobos, no solo de una forma simbólica, sino también de una forma ritual. Sin embargo, pues claramente este tipo de cosas no fueron del agrado de los sacerdotes cristianos, no solo por la desnudez con la que eran realizados estos rituales, sino también por el sacrificio de animales, ya que esto lo relacionaban con el paganismo, por lo que el Papa Gelasio I afirma que solo personas viles participan de una festividad semejante, tan brutal,
Sin embargo, a pesar de esto, las festividades de Lupercalia sobreviven hasta finales del siglo V, siendo una de las últimas fiestas romanas en ser sustituida por celebraciones cristianas, que es cuando justamente la iglesia intenta reemplazarla por las festividades de San Valentín. A grandes rasgos, pues es un santo del siglo III que en su leyenda es ejecutado el 14 de febrero y pues se convierte en la representación de lo que ahora conocemos como el amor y la amistad, que ahondaré más, creo que ya lo había mencionado, pero ahondaré más en un video próximo. Es una festividad popular que nace de los cultos dionisíacos con un fuerte componente sexual, por lo que pues justamente calzaba muy bien con esta idea de propiciar la fertilidad, siendo así que pues se considera que realmente este es el verdadero origen de San Valentín, puesto que es la fiesta que le precede al Día de los Enamorados como lo conocemos el día de hoy, en una búsqueda por opacar y tratar de olvidar el ritual barbárico de las Lupercalias. Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes sí tomarían esta historia como el verdadero origen de San Valentín? ¿O se quedarían con esta festividad bonita dedicada a un santo? No sé. Creo yo que sabemos a lo largo de la historia que la mayoría de las festividades tienen orígenes muy barbáricos. O sea, en la actualidad estaría mal, pero sabemos que hay que conocer la historia para no repetirla. Entonces creo que no está mal aprender de las cosas que hicieron nuestros antecesores, nuestros ancestros, para pues tratar de combatir esta brutalidad y esta violencia. Pero, ¿qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video la próxima semana. Bye.